Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. El ministerio de oración Doblando Rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra le dan la más cordial bienvenida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, amigos y público en general, hoy, como siempre, delante nuestro está la Sagrada Escritura. Hoy con el mensaje que cambia, con una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, y hemos tratado de buscar todas las herramientas posibles para llegar con esta palabra a tu corazón. Hoy 28 de diciembre de este año 2020 es el último lunes de este año y es el último mensaje de este año que vamos a recibir en el mensaje que cambia a esta humanidad a través de su palabra. Todos queremos experimentar cambio. Hoy en estos últimos días del año es cuando muchas promesas se hacen. Muchas decisiones se toman. Muchos quieren cambiar su rutina, su cambio de hábito. Y esta palabra, especialmente para mí, es la palabra que el mundo hoy necesita escuchar. Así que te invito a que tú abras la Sagrada Escritura en el primer evangelio, que es Mateo, capítulo 6, y vamos a tomar el versículo 32 primeramente. Pero mucha atención, papel y lápiz, porque el mensaje que cambia está basado en la palabra de Dios. Si tú quieres experimentar un cambio en tu vida, si quieres romper la rutina que has llevado durante este año, que ha sido no en alto, sino más en bajo que en alto, por cualquier sea tu circunstancia, por cualquier sea tu medio de trabajo, tu relación con esta humanidad, pero ha sido un año donde los que hemos buscado a Dios tenemos una paz y una tranquilidad en nuestras vidas. Sabemos que Dios nos protege, nos cuida y nos guía. Y si tenemos que partir de este mundo a causa de esta pandemia, partiremos a los brazos de mi Redentor, a los brazos del Señor. No todo el mundo que muere va al cielo. Así que hay que tener mucho cuidado y hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y vamos a lo que dice la palabra del Señor para el mensaje que cambia. El reino de Dios y su justicia es el título de este mensaje para este último lunes del año 2020. Leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Amado y eterno Padre Celestial, tu palabra ya ha sido escuchada por cada uno de aquellos que están atentos y puestos los oídos a lo que tú nos vas a decir a través del mensaje que cambia. Hoy, a través del Espíritu Santo, queremos que, como siempre, tú seas la guía y el que toque el corazón de aquellos que hoy tanto te necesitan. Permítenos, Señor, con la autoridad que tú nos das, con el poder que nos has dado, Señor,
llevar a cabo el mensaje que cambia a esta hora para edificarnos espiritualmente para esta vida que estamos viviendo, para ayudarnos los unos con los otros, para saber que tú sigues siendo nuestro Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. El reino de Dios. Al comenzar, amados hermanos, quiero llevarte a estas dos preguntas. ¿Cómo alcanzar el reino de Dios? Muchos nos preguntarán, o muchos se preguntarán, ¿cómo alcanzar el reino de Dios? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿y cómo buscamos la justicia de Dios? Esa es la segunda pregunta del mensaje de este día. Mucha atención, papel y lápiz. Las citas bíblicas son muy importantes para cómo alcanzar el reino de Dios y cómo buscamos la justicia de Dios. Esta es una de las promesas de Dios que más escuchamos en las predicaciones. Ciertamente es muy alentadora y abarcadora. También me parece que aquí está la clave para tener una vida victoriosa en Cristo y ser totalmente libre de preocupaciones. Pero aquí nos viene otra pregunta, amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros entendemos realmente lo que significa esto? ¿Cuántos de nosotros no hemos leído muchas veces y repasado muchas veces el versículo bíblico, pero lo hemos leído, no lo hemos escudriñado como Dios quiere que lo escudriñemos? Y no solo eso, también se nos hace la pregunta, ¿cómo lo podemos aplicarnos a nuestras vidas? Para entender, amados hermanos, el versículo de Mateo 6:33, debemos estudiar también su contexto. ¿Y cuál es el contexto de Mateo 6:33? En el mismo capítulo de Mateo 6 tenemos que ir al versículo 25. El afán y la ansiedad. Anota, 26, del versículo 25 al 32. Te lo voy a leer rápidamente, pero tú subráyalo en tu Biblia, anótalo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ni os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos, a qué o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas las cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Experimentado versículo bíblico que nos ayude en nuestra ansiedad, en nuestra
los afanes de esta vida. Como un pequeño ejemplo, mi esposa estaba viendo un caso de familia que lo transmiten a través de algún canal, cosas de familia, no sé cómo se llamará el título o el programa, pero en una de esas cosas mi oído siempre se va y está atento a lo que pueda estar escuchando, yo en mi cocina y ella en la sala, y escuché una realidad que me causó pudor, me causó no sé qué cosa más en mi vida. Un hombre periodista, fotógrafo, quería que su esposa posara desnudamente para un proyecto de una revista que le iban a pagar una cierta cantidad. Y con esa cierta cantidad él podía salir de la deuda, podía pagar las letras de los carros, dijo así. Yo estoy traduciendo porque era en inglés. Las letras de los carros, la letra de la casa, y así no iba a perder la casa, ni los carros, las comodidades donde ellos vivían. Pero quería usar a su mujer. Él prometía que solamente era una fotografía, que no le iban a ocultar su rostro, que no iba a salir era para un proyecto, para enseñar algo a los jóvenes de la sexualidad, y aplicó muchos argumentos, pero todo el público estaba en contra de él. ¿Cómo, por mucho que los afanes y la ansiedad, él pasaba por momentos de crisis, dijo que había perdido un trabajo, tenía un trabajo con menos remuneración? Bueno, es el tiempo, no de buscar lo material, es el tiempo de buscar de Dios. Nos podemos acomodar para no tener 2 carros, o para no tener, si la casa nos cuesta demasiado, vamos a tener que venderla y irnos a alquilar a un lugar más adecuado a nuestro presupuesto. Tenemos que hacer muchas cosas, pero vender prácticamente el cuerpo de su esposa, a su amada, que le prometió cuidarla, protegerla, mientras ambos vivan, no me parece razonable. Por eso que al ser humano se le llena su mente de ese afán y esa ansiedad, porque no han leído la Sagrada Escritura. No os afanéis en nuestras vidas. No os afanéis en nuestras vidas. Podemos encontrar una introducción a esta promesa del Señor cuando Jesús nos exhorta a no preocuparnos por las necesidades materiales, como comida, vivienda o otras necesidades básicas. La forma que describe esta necesidad y preocupaciones me hacen entender que Jesús incluye todas necesidades posibles que el ser humano pueda tener y no solo los materiales. Jesús nos conforta diciendo que Él sabe que de qué cosas tenemos necesidades antes de que se los digamos, e incluso antes de que nosotros mismos nos demandes cuenta, pues Él es omnisciente en la palabra. ¿Cómo nos va a suplir a nosotros todas las necesidades, mucho más abundante que al resto de la creación? Y si sabemos que Dios mismo nos creó y nosotros, y Él al universo entero, sabemos también que Él es más que suficiente para suplir todo lo que necesitamos. En el libro de Romanos, quiero ir, atención, a una otra. Tenemos bastante citas bíblicas en este mensaje de este día. Quiero llevarte a Romanos 8:32.
Tengo que leer las citas bíblicas para poder continuar y introducir el mensaje. En Romanos 8:32 nos confirma que Él nos dará todas las cosas cuando el apóstol Pablo dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Medita, subráyalo. Ten atento cuando vengan esos ataques de ansiedad, ataques de angustia por las deudas, preocupaciones. Así que si nuestro Padre Celestial nos dio la vida de su Hijo amado Jesucristo para que nosotros tengamos vida abundante y nada nos falte, también podemos entender, amados hermanos, amigos, que Jesús nos invita a que dependamos totalmente de Él para que todas las cosas y pongamos toda la confianza en Él, sabiendo que Él siempre quiere y siempre puede obrar a nuestro favor. ¿Qué nos dice el Salmo 37? Encontramos una promesa que afirma a Mateo 6:33. Vamos rápidamente al Salmo 37 y versículo 5. Dice su palabra: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Encomienda a Jehová tu camino. Cuando tenemos necesidad de algo material, amados hermanos, debemos encomendarlos a Dios y que Él nos ayude a ordenar nuestra economía y a saber con exactitud si podemos tomar lo que nuestra vida desea, llamémoslos así. Si nos hace falta, es seguro que Él hará todo lo posible para que tú lo puedas alcanzar. Esta es una promesa que afirma Mateo 6:33. Y en Mateo 6:34, ¿qué nos dice? Vamos de vuelta al Nuevo Testamento y vamos a Mateo 6:34, el último versículo, que nos dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. Si nosotros, este mundo, la humanidad, tomamos con responsabilidad lo que es la Escritura, la leemos, la estudiamos, lo exhortamos, lo esforzamos para que Dios revele su palabra, no para interpretarla como yo quiero, sino para que el Señor nos revele su palabra. ¿Cómo nos revela? De versículo en versículo, de capítulo en capítulo, de libros en libro. La experiencia que el Señor quiere que siempre confiemos en Él. Claramente vemos que Dios nos exige total dependencia y confianza en Él. Esta es la única forma en que los que servimos a Dios podemos tener victoria, tener una vida exitosa, tanto en los asuntos espirituales como en los seculares. De esta forma, amados hermanos, amigos, podemos vivir libre de toda preocupación, en fe, sabiendo que el Señor proveerá todas las cosas. En Mateo 6:33, Jesús nos muestra cómo alcanzar esta promesa de bendición, indicándonos que debemos cumplir con dos condiciones para que veamos la realización de todas las cosas o serán añadidas.
Todos queremos que todas nuestras cosas sean añadidas rápidamente. Y leemos el versículo, como decir, al revés. Y le pedimos al Señor todas estas cosas que sean añadidas. Pero después, o en segundo o tercer plano, tratamos de buscar a Dios. Y hacemos justicia de acuerdo a nuestra balanza humana, diría yo. Si tú no sabemos poner la mejilla. Estas son primeramente, buscar primeramente el reino de Dios. En segundo, es buscar su justicia. Ahora veremos individualmente qué significa cada una de estas condiciones. ¿Cómo lograrlas, amados hermanos? ¿Cómo poder que nos sirva con la experiencia de nuestros años de poder enfrentar un año 2021 con la palabra de Dios, sabiendo que Él estará siempre en nuestro lugar? Él siempre buscaremos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas las dejamos como añadiduras. Ahora vemos individualmente qué significa cada una de estas condiciones y cómo lograr. Primero nos dice que busquemos lo que requiere. Esto requiere buscar, es un esfuerzo de parte nuestra. Es saber que todo aquel que busca encuentra. Como dice Mateo 7, amados hermanos, versículo 8. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Pero eso a veces se nos hace un esfuerzo muy grande. Si le pide al Señor que te muestre su reino y su justicia, y de verdad lo estás buscando, Él lo traerá a ti, amados hermanos. El reino de Dios estará en tu vida. No parece referencia directa. No aparece referencia directa al reino de Dios en el Antiguo Testamento. Y este término es mencionado por primera vez en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Al comparar el evangelio según Mateo con los otros 3 evangelios, podemos ver el reino de Dios y el reino de los cielos. Son dos cosas sinónimo de lo mismo. El sinónimo de lo mismo. Es claro que el reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios, ya que el cielo implica divinidad y solo Dios es divino. El hecho de que el término reino de Dios sea introducido en los evangelios nos indica que el mismo viene a nosotros por causa del evangelio de Jesucristo, y por eso no se había mencionado en el Antiguo Testamento, ya que el Mesías aún no había venido a morar entre nosotros. Al tratar de buscar una definición a lo que el reino de Dios descubría, que es tan abarcador que me ha sido muy difícil de definir, y que muchas partes de este van más allá de nuestra comprensión humana. Nuestro intelecto, podríamos decir, nuestra mente, no tenemos la gran capacidad para hacerlo, crear el total reino de Dios. Pero por algo debemos comenzar.
en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No se puede esperar menos de algo tan grande y maravilloso como el reino de Dios. Aún así, la palabra de Dios nos ha dado suficiente información para poder saber las implicaciones del reino de Dios y nuestra vida, y cómo podemos sacar provecho de él y participar en los asuntos del reino. Primero, sabemos que todo reino tiene un rey, Jesucristo, el Rey de Reyes. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Vamos rápidamente al Antiguo Testamento y vamos, al Apocalipsis, al último libro de la Biblia. ¿Sabe qué? Me sonrío, amados hermanos, porque siempre cuando voy a buscar Apocalipsis quiero buscarla en el Antiguo Testamento. Me tengo tan metido lo que el libro que abrió Daniel, y de repente me pienso en las palabras Apocalipsis que están en ese libro. Pero vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, donde está Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y vamos a leer el capítulo 17, versículo 14. Dice su palabra: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Amados hermanos, qué gran promesa para los que seguimos a Cristo. Qué gran promesa para este día que puede estar pasando de angustia, de aflicción para tu vida. Y nosotros seremos sus príncipes, ya que Él dice que reinaremos juntamente con Él. Veamos esto cuando en Lucas 17, 20. Vamos a Lucas, que nos dice, capítulo 17, versículo 20. La venida del reino, dice el subtítulo de este versículo. Preguntando por los fariseos cuándo habría de venir el reino de Dios, le respondió y le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirás helo aquí y helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Se lo está diciendo Jesús a aquellos que esperaban el reino de Dios. Lee, subraya tu Biblia, anota Lucas 17, versículos 20 al 37. Los fariseos le preguntan a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Y Jesús le dice que no será un lugar aquí ni allá, sino que el reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios está en tu vida. Si tú has aceptado a Cristo como su Salvador, como Rey de Reyes y Señor de tu vida, tú ahora vives el reino de Dios en tu vida. Jesús estaba entre ellos y Jesús está entre nosotros, dando a entender que es un reino espiritual y no un terrenal, y que solo Él lo trae a ellos. Tenemos que modular, como diríamos, saborear bien esta palabra, un reino espiritual. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, tú espiritualmente vas y caminas por este mundo de una manera distinta. También podemos ver un versículo fuerte entre el reino de Dios y su justicia. Es en el Salmo 97, versículo 2. Vamos al Viejo Testamento y leemos Salmo 97. Y leemos el versículo 2. ¿Qué nos dice el salmista? Nubes y oscuridad alrededor de él,
justicia y juicio son el cimiento de su trono. Amén. Amados hermanos, juicio son el cimiento de su trono. Justicia. Cuando no hallamos de cómo la justicia es cimiento de su trono, indicando que su reino está basado en la justicia. En Romanos 14, 17 nos da una definición del reino de Dios. Leámoslas. No perdamos tiempo, vamos rápidamente al Nuevo Testamento, a Romanos 14. Es una de las maneras que podemos darnos el crecimiento espiritual y vivir una vida plena en Cristo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Alábalo y glorifícalo y vuélvelo a repetir. Cada vez que se acercan las fiestas de fin de año, cual sea el año, el mundo se transforma. El mundo se transforma en comida y en bebida, pero no en justicia. Muchos hablan de paz, pero de su interno no hay gozo. No está el Espíritu Santo que lo guía. Son palabras cliché, mensajes que pronto se los lleva el viento. Así que, ánimo, no nos preocupemos, amados hermanos, de la comida y de la bebida, sino de justicia y paz. Eso te llevará a tener gozo en el Espíritu. Tú te sientes gozo cuando entregas algo, como muchas veces he dicho, sin recibir a nada a cambio. Así menciona que la justicia es parte de su reino y nos dice que el Espíritu Santo juega una parte esencial en alcanzar el reino de Dios. En Hechos capítulo 1 versículo 8, rápidamente vamos al libro de los Hechos capítulo 1 versículo 8, que nos dice su palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, nosotros que venimos del último de la tierra, como decimos, cayéndonos casi del globo terráqueo en los que vivíamos en Chile. Hoy yo vivo acá en Europa, pero vivía ya casi a los confines de la tierra. Todo aquello que hemos recibido a Cristo, está el poder en nosotros, a través del Espíritu Santo. Y por eso que debemos ser testigos, no solamente como dice la Sagrada Escritura, en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy queremos llegar hasta lo último de la tierra. A través de la tecnología, queremos llegar hasta ese pequeño rincón donde pueda llegar la señal del internet y que reciban la edificación que nos hará crecer espiritualmente. Este es el Consolador que Jesús prometió en Juan 15, 26. El que dará testimonio de él para evangelización de los inconversos. No para dar testimonio nuestro, sino a los inconversos. Aquellos que todavía no creen. Aquellos que todavía tienen sus ojos una venda o tienen sus oídos tapados. Pero no los cansaremos. Leamos lo que dice Juan 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre,
el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Nosotros predicamos, pero es el Espíritu Santo el que hace la obra. Es el Espíritu Santo que toca tu humilde corazón. Es el Espíritu Santo que secará tus lágrimas en este día. Porque no son lágrimas de dolor, son lágrimas de limpieza, de arrepentimiento, de bondad, de misericordia. Quizás tú estás pensando, ¿por qué yo antes no escuché el mensaje, su palabra? Pero todo a su tiempo, amados hermanos, todo en el tiempo del Señor. Esto nos da a entender que el reino de Dios es Cristo en el corazón y que está lleno de su Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Mateo 21. Vamos nuevamente al Evangelio de Mateo, al capítulo 21. Dije que tenía muchas citas en este día y vamos avanzando. Mateo 21, 43. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras las piedras que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Alábalo y glorifícalo. Esto ocurre cuando el Evangelio de Jesús es rechazado por sus propios pueblos y se le ofreció a los gentiles. Los gentiles son todo aquel o aquellos que no son judíos. En múltiples oraciones vemos como el Evangelio de Jesús y el reino de Dios es mencionado de tal forma que nos indica que son lo mismo. Por ejemplo, de esto está en Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas, Lucas 9, versículo 2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar todos los enfermos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Jesús usó mucho de las parábolas para explicar los misterios del reino de Dios. ¿Cómo alcanzar el reino de Dios? Excelente pregunta, amados hermanos, que la vamos a responder bíblicamente, que nos vamos a introducir en Juan capítulo 3, versículo 5. ¿Qué nos dice la palabra para esta pregunta? ¿Cómo alcanzar el reino de Dios? Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo es aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, entregar tu vida a Él. Para empezar, esto es los primeros y más importante y la única forma de llegar al reino de Dios. Jesús es el único camino al reino de Dios. Quiero citarte en varios puntos la Sagrada Escritura para que tú tomes nota. Esto nos hará herederos del reino de Dios. Primera de Corintios. No podemos atender ningún mensaje a esta hora. Estamos en el tiempo de la palabra del Señor, de la grabación. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50. ¿Qué nos habla la Sagrada Escritura? ¿Qué nos dice? Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios,
ni la corrupción heredará la incorrupción. Comprendido y extendido, esto nos hará herederos de Dios. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Debemos ser bautizados en las aguas, dice su palabra, como hemos leído anteriormente en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, claramente dice su palabra: de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El bautismo de Jesús, no que te pongan, no que lleven un bebé y le pongan un poquito de agua en la frente, no. Naciere de agua, dice su palabra. Estando dispuesto a sufrir por causa del Evangelio, del reino de Dios y dejar atrás todo aquello que sea de estorbo o desagradable a Dios. Es muy importante saber cómo es la forma, el único camino al reino de Dios. Lo podemos ir nuevamente en Mateo 5:10, rápidamente, Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecuciones por causa de la justicia, porque es el reino de los cielos. Alábalo y glorifícalo. ¿Qué nos dice Lucas? Vamos al Evangelio de Lucas 9:61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Por eso que debemos dejar todas las cosas, dejar atrás todo aquello que sea de estorbo o desagradable a Dios, haciendo tu máximo esfuerzo para lograr estar lleno del Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo y espíritu. Lo volvemos a leer. Porque el reino de Dios no es comida, amados hermanos, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. Amar a Dios con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto no fallamos o cuánto no declaran creer en Dios, pero no cumplen con aquellos requisitos que el Señor los manda? Marcos capítulo 12, versículo 33 en adelante. Dice su palabra: y amarás con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amarás al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que habían respondido sabiamente, le dijo: no está lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Aleluya. No estás lejos. Jesús no le dijo: estás cerca, estás en el reino de Dios. Es claramente la palabra: no estás lejos del reino de Dios. Quizás la otra forma o el camino que habían tomado no estaba correcto. Amarás a Dios con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Cumplir con los mandamientos. Ese es el otro aspecto que no
he mencionado en el reino como un lugar definido. Aunque no sabemos exactamente dónde está, Dios tiene un lugar en los cielos donde Él está y donde están las almas de los redimidos que han muerto, los ángeles y el trono de Dios. Algunos llaman este lugar en los cielos donde la atmósfera de la tierra es el primer cielo y el espacio exterior donde están los planetas y estrellas es el segundo cielo. También la Biblia en Apocalipsis y en otros libros escatológicos como Daniel nos habla del reino de Dios que será establecido como un lugar físico, que será establecido en el planeta Tierra, en el futuro donde Cristo reinará sobre toda la tierra y su reino no tendrá fin como recompensa a los que buscan el reino de Dios. Reinaremos juntamente con Él. Vamos a ir, antes de esta cita bíblica, quiero ir un poquito hacia atrás, que cuando hemos empezado diciendo que Jesús es el único camino del reino de Dios. ¿Y cuántas personas, cuando hablamos de cielo, especialmente recuerdan a sus seres queridos y le mandan un besito al cielo? Le mandan cariños al cielo. Sé que la tecnología no le hace falta a Dios para recibir nuestras oraciones, pero también hay que ser bien prudente. Hay que saber realmente si aquellos familiares han hecho todo lo posible en seguir todo lo que la Biblia nos edifica, nos enseña y lo exhorta para ir camino al cielo. Quiero leerte Romanos 8, versículo 17. ¿Qué nos dice Romanos 8, 17? Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Alábalo y glorifícalo. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Apocalipsis 5:10, versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Aquí nos responde la palabra de Jesús como recompensa a los que buscamos el reino de Dios y reinaremos junto con Él. Aquel que entre al reino de los cielos participará de todas estas cosas. Sí, amados hermanos, su justicia. ¿Cómo podemos definir la justicia? La justicia en general puede definirse como una posición recta o comportamiento recto de acuerdo con su norma ética. Generalmente pensamos en el aspecto judicial y de las leyes cuando hablamos de justicia. Y desde este asunto se debe aplicar a todo por igual y no quita su derecho a quien causa justa tiene. En particular, nos interesa conocer cuál es la justicia de Dios y cómo alcanzarla. El ser justo y hacer justicia es señal de que estamos sirviendo a Dios, como dice en Juan 2, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Primera de Juan, no lo confundamos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Dice su palabra: ahora, si sabéis que Él es justo,
Sabemos también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Volvamos a repetirlo. Te doy tiempo para que tú lo subrayes en tu Biblia. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. También la palabra nos dice que si buscamos justicia la encontrarás. ¿Dónde? Tenemos que ir rápidamente al Evangelio de Mateo, ir al capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Alábalo y glorifícalo. Hoy es el tiempo, hoy es el día tuyo, el día mío, donde el Señor nos enseña, nos instruye en su palabra para que podamos cambiar nuestra vida. Justicia es hacer el bien. Lo justo es cumplir con los mandamientos de Dios. Vamos a un salmo, amados hermanos, rápidamente. Vamos al Antiguo Testamento del Salmo. Vamos a leer el Salmo 11. Me ha entrado algo acá y me sale reclame todo el tiempo en mi tablet y eso me demora en buscar. Pero aquí estamos nuevamente. Salmo capítulo 11, versículo 7, ¿qué nos dice su palabra? Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Qué importante, qué importancia a lo que nos dice el salmista, porque Jehová es justo y ama la justicia, no la injusticia, la justicia. Y el hombre recto mirará su rostro. Cuando una persona correcta, cuando una persona está haciendo lo correcto, puede mirar a Dios cara a cara en sus oraciones. Vamos al proverbio. El proverbio 21. Proverbio 21, versículo 3. Dice su palabra: hacer justicia y juicio es a Jehová, más agradable que sacrificio. Hacer justicia y juicio es a Jehová, más agradable que sacrificio. Mire lo que dice el versículo 4, que lo voy a leer, no estaba en mi apunte, pero lo voy a leer del Proverbio 21, 3. Voy a leer el 4. Altivez de ojo y orgullo de corazón y pensamientos de impío son pecado. Anótalo. Anota el Proverbio 21. ¿Y cómo buscamos la justicia de Dios? Es una pregunta que nos podemos hacer no solamente hoy, sino en cada instante de nuestras vidas. Tenemos que ir al primer versículo de acuerdo a Romanos 3, que nos dice 3:22. ¿Qué nos dice Romanos 3:22? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aleluya. Se alcanza a través de la fe en Jesucristo. ¿Cómo buscamos la justicia de Dios? A través de Cristo, a través de la fe. Primero debemos ser hombres o mujeres de fe. Esto es lo más esencial para encontrar la justicia. Romanos capítulo 4, versículo 3, que nos dice: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. También en Romanos 4, 5, que nos dice su palabra: mas el que no obra, sino cree
en aquel que justifica al impío, su fe le es cortada por justicia. No mezclarte con el pecado. No confirma que la fe en Dios es la forma de alcanzar su justicia. Bien claro, nos confirma que la fe en Dios es la forma de alcanzar justicia. Dios recompensa al que hace justicia, amados hermanos. Leamos y vamos rápidamente a un proverbio de estos proverbios que nos tocan no el alma, sino el corazón. De esos proverbios que nos hacen mirar, nos hacen crecer y nos hacen crecer al estilo de Dios. Proverbio 11, versículo 18. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Alábalo. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Alábalo y glorifícalo. Ahora, ¿qué somos libres del pecado? Debemos servir a la justicia. Tenemos que ir al Nuevo Testamento, a Romanos 6, 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Debemos ser instrumentos de justicia en cuerpo, mente y alma. Aquí se refiere a no usar el cuerpo como instrumento de pecado y hacer con nuestras manos y cuerpo lo que es bueno y que agrade a Dios. Romanos 6, versículo 13 voy a leer. 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Debemos andar conforme al Espíritu. ¿Qué nos dice Romanos 8, versículo 4? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Debemos tener amor. Y para eso tenemos que ir a 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 6. ¿Qué nos dice su palabra? No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Debemos tener amor. No se goza de la injusticia el amor, mas se goza de la verdad. Debemos usar la coraza de justicia, que es la parte de la armadura espiritual. Tenemos que ir ¿dónde? A Efesios, capítulo 6, versículo 14. Aleluya. Todos los días debemos de vestir esa gran vestidura. Esa vestidura que nos lleva. Estar pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la corona de justicia. Amén. Verdad y justicia. Nos habla Efesios capítulo 6, 14. Debemos estudiar y conocer la palabra de Dios para que nos corrija y nos guíe a la justicia. Debemos ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde está escrito, dice: todas las escrituras inspiradas por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Amar a tu prójimo es contado como justicia, amados hermanos. Y para eso tenemos que ir a Primera de Juan, nuevamente capítulo 3, versículo 10. Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Volvámoslo a repetir, volvámoslo y subrayémoslo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Alábalo y glorifícalo. La oración te mantendrá en el camino de justicia. Sea una persona de oración. Debemos ser personas de oración. Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 49. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Tú oirás en los cielos y en el lugar de tu morada su oración y su súplica, y les hará justicia. Amados hermanos, la oración tuya se oirá en el cielo, en la morada de nuestro Señor Jesucristo. Tu súplica llegará a Él y Él hará justicia. Promesas que encontramos cuando escudriñamos las Escrituras. Promesa es cuando estudiamos la palabra y la creemos y tenemos toda la fe que nuestra oración es escuchada en el reino de los cielos. Seguir los mandamientos de Dios nos lleva, mejor dicho, a la justicia. ¿Qué nos dice el salmista en el Salmo 119? El salmo más largo de todos los salmos. Salmo 119, versículo 172. 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Alábalo. Sé humilde, amados hermanos, nos recomienda su palabra, evitando la vanagloria y no haciendo justicia o el bien solamente para que te vean. Vamos rápidamente al Evangelio de Mateo y vamos a leer en el capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Alábalo y glorifica. Ayudar al pobre y al necesitado es un acto de justicia que agrada a Dios, amados hermanos. Podemos ir al libro de Job. ¿Qué nos enseña Job? Capítulo 29, versículo del 12 al 14. Dice su palabra, porque yo libra al pobre que clama y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría como manto
y diadema era mi rectitud. Me vestía de justicia. No es un traje, amados hermanos, es el poder del Espíritu Santo, es la justicia divina que reposa en tu corazón, es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Otra forma de hacer justicia que agrada a Dios se menciona en el libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 22. Jeremías 22, 3. Así ha dicho Jehová, y aparece siempre esta cosita de este réclame que me hace parar la lectura. Así ha dicho Jehová, hacer juicio y justicia, y librar al oprimido de las manos del opresor. Y no os engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Una gran promesa que debemos cumplir. Una gran forma para hacer justicia y para agradar a Dios. Librar al oprimido de las manos del opresor. No os engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda. No se trata que le robemos a los que más tengan o engañemos a los que más tengan, no. La palabra dice, no os engañéis ni robéis. Hacer justicia delante, pasando al siguiente, obstáculos de la justicia de Dios. Hay siempre obstáculos. Hacer justicia delante de los hombres para ser visto por ellos solo por la apariencia. Estos son los obstáculos que Dios nos muestra a través de su palabra, que son los obstáculos que impiden. Lo que hemos leído en Mateo 6:1 y lo vamos a volver a leer rápidamente. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, amados hermanos, dice la palabra, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En Mateo 23, vamos a Mateo 23, capítulo 23, versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Amén. Esos son los obstáculos. El pecado no confesado también es un obstáculo en nuestras vidas. Por eso que debemos confesar diariamente nuestras faltas. Juan capítulo 16, versículo 9. De pecado por cuanto no crean en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué nos dice Primera de Juan? Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Toda injusticia. Ay, que me sale este réclame. 1 y 2 réclame siempre. Toda la injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Primera de Juan capítulo 5 versículo 17. La ira y el enojo, amados hermanos, los obstáculos a la justicia de Dios. Mira lo que dice el libro de Santiago, rápidamente, Santiago 1:20. Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra
la justicia de Dios. Amén. ¿Qué nos dice Romanos? Rápidamente, Romanos capítulo 2, versículo 8. Pero la ira y el enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Romanos capítulo 2, versículo 8. ¿Qué nos dice Romanos 3, 4? La mentira. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fuese juzgado. La justicia propia podemos ver en Filipenses. Vamos a Filipenses rápidamente. Filipenses capítulo 3, versículo 9. 3, 9. Y ser hallado en él, no entendiendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hacer el mal después de hacer el bien. ¿Qué nos dice Ezequiel? Tenemos que ir al Antiguo Testamento y al libro de Ezequiel. Alabado y sea el nombre de Cristo Jesús. Hoy me había perdido el libro de Ezequiel. Entre tantos libros, acá está, 48 capítulos. Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Mas si él, otra vez, reclame. Mas si él, el justo, se apartare de su justicia y cometieres mal e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Una pregunta en medio del versículo. ¿Vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le será tenida en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió, por ello morirá. Amén. Esa es como dije anteriormente, los obstáculos a la justicia de Dios. Por más que hemos hecho cosas muy buenas y también hemos cometido maldad, no se nos tomará en cuenta lo bueno, sino lo malo. Por eso dice, vivirá. Ninguna de las justicias que hizo le será tenida en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ellos morirá. Amados hermanos, un día victorioso, 28 de diciembre, queremos llegar a la conclusión del mensaje. Este mensaje que ha sido puesto en el corazón nuestro y lo que por gracia hemos recibido, por gracia hoy lo entregamos. Llegamos a la conclusión teniendo ahora una mejor idea de lo que es el reino de Dios y su justicia, y también cómo buscarlo en práctica y descansemos en la sencillez de la fe que Dios te añade cada día todo lo que necesitamos y más. Todo lo que tú necesitas, Dios lo va a suplir de acuerdo a su voluntad. A veces son muchos los deseos nuestros. A veces he escuchado peticiones que no son para mí agradables, pero pueden ser agradables para Dios. Yo no soy el que mido. Humanamente a veces pienso que los hemos desenfocado en lo que es el Dios espiritual. Cuando Él nos prometió en Mateo 6:33 que debemos primeramente buscar el reino de Dios y su justicia,
Y si lo estamos haciendo conforme a todos los versículos, la palabra de Dios, Él va a traer toda la añadidura a nuestra vida. Solo recuerda, presenta a Dios en oración todas las cosas, preséntala en fe y Él enviará una respuesta. En mis propias palabras resumiría el texto de Mateo 6:33 en: dedícate más con todo tu esfuerzo y yo te recompensaré en abundancia, de tal forma que no tendrás necesidad de nada. Si nosotros nos dedicamos realmente y nos esforzamos a lo que el Señor nos pide, Él nos recompensará en abundancia. Esta es la forma y mi pensamiento para seguir adelante, para continuar. Amados hermanos, cambiamos el calendario oficial que tenemos, pero no cambiamos el hábito de vida. Y con este mensaje Dios quiere que cambiemos el hábito de vida, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas. Aquellos que actúan con justicia tienen paz en su corazón. Aquellos que actúan en injusticia, siempre he dicho, tienen remordimiento en su conciencia cuando han obrado mal, cuando han hecho las cosas no de acuerdo a la palabra de Dios. Amados hermanos, gracias por permitir llegar al corazón tuyo, no con mi voz, no con mis palabras, sino con la palabra de Dios y guiado a través del Espíritu Santo. Hoy más que nunca, quiero decirte de todo mi corazón, agradezco vuestra sintonía, no por tener más like, como se dice, sino por recibir la palabra que cambia. El mensaje que cambia cada semana, llevado con el amor hacia ti, con un pequeño trabajo de sumergirme en las escrituras, buscar de una u otra forma el material que necesito. Yo personalmente, y también tú lo necesitas personalmente. Porque lo más importante, y pónelo en prioridad, Mateo 6:33. Pégalo en el cuarto de tu oración, pégalo donde tú quieras poner el versículo bíblico, pero que esté dentro de tu corazón. Recuerda, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas van a ser añadidas. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, es porque lo amamos, es porque estamos cumpliendo con el mandamiento establecido. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma. Amarás al Señor. En este día tan precioso y hermoso que el Señor nos ofrece para despedirnos de todos ustedes, desde Lysekil, Suecia, su amado hermano Marcos Marín Parra les envía las más ricas bendiciones, y que este mensaje lo tomemos como una guía para el año 2021. Que el Señor os bendiga, que el Señor os proteja y que el Señor siga abriendo este canal de bendición para la honra y la gloria de Él, de su Hijo y de su Santo Espíritu. Nada somos nosotros, somos sus siervos, y como siervos estamos dispuestos a servir. Amén y amén. Antes de terminar, no me le debo olvidar dejarte abierta la invitación para el jueves 31
de diciembre a las 20 horas de Suecia para el último programa del año de Orando por el Prójimo. Recuerda que la vez pasada salimos miércoles 24, pero ahora podemos salir el jueves 31. Acá a las 8 de la noche vamos a terminar, creo yo, a las 22 horas. Más o menos son 2 horas de transmisión. Vamos a hacer un programa muy diferente, pero siempre orando por todas las peticiones que tú os mandéis. Así que solamente, como digo, que el próximo año, que este año primeramente le damos las gracias a Dios por todas las rodillas que se doblan cada jueves, y que el próximo año sigan doblándose más rodillas alrededor de este mundo, de este globo terráqueo, para que la gloria de Dios, el reflejo de su gloria, alumbre el corazón de todo aquel que todavía no cree. En el poderoso nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, te digo amén y amén.